de amor, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, en nuestro corazón hay gratitud hacia contigo, Señor, bendito, gracias. No podemos decir, Señor, más que gracias, Señor. Recibe toda gloria y toda honra, amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora le dejo el tiempo al pastor. Amén. Amén, hermanos, muy buenos días, que el Señor nos los bendiga a todos. Gracias por la Santa Cena hoy. También le damos gracias al Señor, amén. Sabemos que de no ser por su sangre, de no ser por su sacrificio, de no ser por ese hermoso sacrificio en la cruz, ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí, amén. Y ninguno de nosotros podríamos tener ese gozo de saber que tenemos vida eterna. Amén. Y que nuestro nombre está escrito, dice la palabra, en el libro de la vida. Amén. Una de las cosas más difíciles que yo aprendí como pastor, una de las cosas más difíciles para un pastor, por lo menos para mí, era tener que venir los domingos a predicar fe y esperanza, cuando yo mismo estaba batallando con mi propia fe y esperanza. Cuando estamos en medio de tormentas, batallas y problemas, pero el día domingo hay que sacudirse todo eso como pastor y tener que venir a la iglesia y pararnos detrás de un púlpito y decirle a las personas: confíe en Dios, todo va a estar bien. Sabiendo que la noche antes no había dormido toda la noche pensando: ¿será que va a estar bien? Y eso me sucedió a mí, yo le diría, los primeros 2 años como pastor. Las personas a veces tal vez tienen la idea errónea de creer que porque uno es pastor no tiene problemas, o que porque uno es pastor uno sabe cómo obtener la victoria en todas las cosas. Si yo le dijera cuántas veces hemos caído, cuántas veces parecía como que la victoria era inalcanzable, cuántas veces las cosas antes de mejorar empeoraron. Como pastor, ¿cuántas veces como pastor o como pastores no hemos sabido qué hacer? ¿Y cuántas veces como pastores hemos llegado con el Señor y le hemos dicho: danos más fe, Señor? Señor, danos más fuerzas. Señor, ya no puedo más. Ahora, yo sé que este mensaje ahorita no parece de mucho ánimo, pero ya me va a ir entendiendo por qué le digo todo eso. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Le han dicho ustedes a Dios en alguna ocasión o en más de una ocasión esas mismas cosas? Señor, dame más fe. O le han dicho a usted: Señor, dame más fuerzas, porque ya no puedo más. ¿Alguna vez ha clamado usted por fe, por fuerzas, por esperanza? Yo creo que todos, hermano. Yo creo que todos aquí hemos llegado con el Señor y le hemos hecho eso. Y obviamente es obvio de que si estamos en un momento, en un tiempo de nuestra vida en el que estamos clamando y diciendo esas palabras, es porque estamos enfrentando algo difícil. Nadie pide más fe si lo que está enfrentando es fácil, ¿verdad? Nadie va a pedir más fuerzas si lo que está enfrentando es algo que sus fuerzas son más que suficientes.
Es obvio que si estamos pidiendo más fuerzas, más fe, es porque lo que tenemos enfrente pareciera a nuestros ojos más grande y más poderoso que nosotros. Amén. ¿Qué pensaría usted que yo le dijera a usted que si estamos pidiéndole a Dios esas cosas, que si estamos pidiéndole a Dios más fuerza y más fe, es porque en realidad estamos peleando con nuestras propias fuerzas y no con lo que Dios nos ha dado? Amén. Si estamos clamando y pidiendo más fuerzas, es porque nuestras fuerzas propias ya se acabaron. Si estamos pidiendo más fe, mi querido hermano, es porque estamos luchando y queriendo ganar una batalla con nuestras propias fuerzas. Y le voy a decir algo, sus fuerzas y las mías nos van a ayudar en algunas batallas. Nos van a ayudar en algunas pruebas, pero déjeme decirle algo, mi querido hermano. Vienen cosas o han llegado cosas o hay cosas en nuestra vida el día de hoy que sus fuerzas y las mías no pueden enfrentar. No tenemos las fuerzas humanas para enfrentarlas. No tenemos la fe humanamente hablando para enfrentarlas o derrotarlas. No las tenemos. Y por eso es que nosotros clamamos y decimos, Señor, dame más. Porque lo humano se acaba. Las fuerzas humanas llegan hasta un punto, hasta un momento. La esperanza humana llega hasta un punto, hasta un momento en el que se acabó. Hasta ahí llega. Y ya no podemos seguir peleando. Yo le pedía mucho a Dios, como le digo, en esos 2 años en los que me costaba y yo decía, bueno, tengo que ir a predicar, y tuve una semana así, tuve estas batallas, tuve esto, tengo estos problemas, no dormí, pero tengo que ir a predicar. Y con mis fuerzas yo trataba de venir y hacer precisamente eso. Hasta que un día recordé, no es con mis fuerzas, sino con tu Espíritu, Señor. Amén. Si el día de hoy nosotros nos sentimos débiles, si el día de hoy nosotros estamos pensando, estamos creyendo, es que esta batalla es demasiado grande, es que este enemigo es demasiado grande, es que este problema es demasiado grande, déjeme decirle que es porque lo estamos viendo y luchando con nuestras fuerzas humanas. Porque humanamente hablando, el enemigo es más grande que nosotros. Humanamente hablando, ese problema con el que usted ha estado luchando la última semana, el último mes, el último año, qué sé yo, la última década, si usted ha estado enfrentándolo con sus fuerzas, no lo va a derrotar. Es más, usted va a terminar exhausto, sin fuerzas. Por eso es que mucha gente dice que yo ya no quiero saber nada de Dios, dejan de venir a la iglesia, porque estuvieron luchando en la carne, algo que tuvieron que luchar con el Espíritu de Dios. Y lo que pensaron es que Dios me falló. No, Dios no falla, Dios nunca falla, Dios nunca abandona, Dios nunca pierde una batalla. Lo que sucede es que se nos ha olvidado que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vencer al enemigo y obtener victoria en cualquier batalla que estemos peleando. Cualquiera. Yo recuerdo que en esos primeros años, como le digo, cuando tenía esas semanas difíciles, cuando tenía esas batallas, cuando ya casi se nos estaba terminando la comida, cuando se nos fue la mitad de la gente de la iglesia, cuando tantas cosas. Yo tenía que buscar un mensaje y decir, Señor, tengo que ir a demostrar fe, tengo que ir a predicar fe. Dame más fe, Señor, dame más fuerzas.
Y un día Dios fue claro y me dijo, no me pidas que te dé más fe. No me pidas que te dé más fuerzas, me dijo. Tienes todo lo que necesitas. Una de las cosas que Dios me dijo hace muchos años que cambió mucho mi vida es que el Señor me dijo, no me pidas más fuerzas, no me pidas que te quite la carga, me dijo. Pide que fortalezca tu espalda. Yo le voy a decir algo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vencer ese problema, ese obstáculo, esa tormenta, ese gigante que está delante de usted el día de hoy. Absolutamente todo. Entonces, hermano, ¿por qué es tan difícil? Porque está peleando en su carne. Porque no está utilizando lo que Dios le ha dado. Ahora, ¿cómo sé yo que realmente Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para obtener esa victoria, para poder seguir adelante? Que lo que tenemos delante de nosotros el día de hoy no es más fuerte que lo que está en nosotros el día de hoy. Que lo que el enemigo ha puesto delante de nosotros no puede destruirnos. Si nosotros entendemos muy bien que Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Le voy a leer 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. 1 Corintios 10, 12 y 13. Amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, dice. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ahora usted dirá, pero es que ahí está hablando de tentación, ahí está hablando de pruebas. Usted pensará que tal vez, está hablando de tentaciones carnales, de caer en pecado. Mi querido hermano, abandonar a Dios también puede ser una tentación. Dejar de creer en Él también es una tentación. Pensar y comenzar a decir, ya no voy a tener fe porque las cosas no funcionan, también es una tentación. Esto se acabó, ya no quiero más, eso también es una tentación. Cualquier cosa que venga a nuestras vidas a querernos destruir y alejar de Dios es una tentación. No necesariamente pecado. Cuando el enemigo fue a tentar a Job, no lo tentó con pecado. Lo tentó con pruebas difíciles. Cuando la gente dice, es que estoy pasando la prueba de Job. Ni diga eso, hermano. No podemos ni imaginarnos lo que este hombre pasó. Y la tentación, lo que el enemigo quería era precisamente esto, que Job maldijera a Dios. Pero aquí dice que Dios no va a permitir que venga algo que no podamos soportar. Aquí dice, algo que no podamos resistir, dice. ¿Sabe qué significa eso? Que cualquier cosa que usted esté peleando, luchando, enfrentándose el día de hoy, Dios sabe que en usted está el poder para vencerlo. El poder para resistirlo, el poder para seguir adelante, el poder para dejarlo atrás, el poder para acabarlo. Lo que sucede es que muchas veces no caminamos en fe, sino en vista, fíjese. Porque el gigante es grande, porque la montaña es enorme. Pero mi querido hermano, tenemos que comenzar a cerrar los ojos y a ver lo que está dentro de nosotros. Lo que está dentro de usted y lo que está dentro de mí es mucho más grande que esa montaña. Amén. Fíjese que esa palabra, me encanta la palabra donde dice, no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir.
Escuche lo que significa esa palabra resistir. Esa palabra resistir significa en el original ser capaz. Tener el poder, dice. ¡Wow! La capacidad de hacer algo fuerte y poderoso. ¡Wow! Todo eso significa esa palabra, fíjese. Pero a mí me encanta esto, ser capaz y tener el poder. Escúcheme bien, mi querido hermano. Hay un poder dentro de usted que es capaz de resistir, de soportar y de vencer cualquier cosa que el enemigo le ponga enfrente. Porque si el enemigo se lo puso enfrente es porque Dios sabe que usted lo puede vencer. Dios lo sabe. El asunto es, y la pregunta es, ¿lo sabe usted? ¿O ya se le olvidó a usted que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Si mayor es el que está en mí, eso significa que el que está en mí puede hacer mayores cosas, es mucho más fuerte que cualquier cosa, problema, batalla, tormenta que el enemigo pueda poner en mi vida. Tenemos que comenzar a dejar de pedirle a Dios más fe y más fuerzas y comenzar a utilizar las que Dios ya nos dio. Miren, hablemos de la fe. En Lucas capítulo 17, Lucas 17, versículos 5 y 6. El Señor está hablando con los discípulos y después de que les habla y les dice varias cosas, vea la respuesta de los discípulos al Señor Jesús. Dijeron los apóstoles, Lucas 17, 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bueno, ahí estamos todos nosotros. No se sienta mal porque hasta los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe, Señor. Amén. Y Jesús les dijo, con mucho gusto, aquí está. No. Déjeme preguntarle algo. Y sea sincero, honesto consigo mismo. Cuando usted le ha pedido al Señor que le aumente la fe, ¿realmente se le ha aumentado? ¿Realmente ha sentido usted, uy, Señor, qué pasó? Eso no estaba en mí antes. Yo nunca he sentido eso. Mire lo que el Señor hace y lo que le voy a decir hoy. Espero vaya a cambiar su manera de pensar acerca de esto. Amén. Jesús no les dijo, con mucho gusto, muchachos. Ahorita se las aumento. Vengan, les voy a imponer manos. Y ahí va la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza. ¿Sabe qué les dijo? Incrédulos. Si tuvieran. ¿Sabe qué le está diciendo? Ni siquiera un poco tienen ustedes. ¿En serio? Ahora, la palabra dice que Dios nos ha dado a todos una medida de fe. ¿Y cuál es la medida más pequeña que Dios nos puede dar? Ok, usemos una semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza? No mucha gente, ¿verdad? Si yo agarrara un marcador permanente y me hiciera un puntito aquí en la mano y se los enseñara, ese punto sería más grande todavía que una semilla de mostaza. ¿Sí? Así de pequeña es. Si usted se la pone entre los dos dedos, ya no la mira. Así de pequeña. Es una semilla de mostaza. Y el Señor dice, si tuvieran, dice, fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro, que es un árbol, y es un árbol grande, desarráigate, dice, y plántate en el mar, os obedecerá. Esto es lo que yo veo en este versículo. Y si usted lo quiere tomar hoy y verlo así, va a cambiar su vida. Quizá, mi querido hermano,
cuando le pedimos más fe a Dios, lo que Dios nos da es una oportunidad de usar la fe que ya tenemos. Porque la única manera que usted se va a dar cuenta que tiene una fe grande dentro de usted es cuando usted le hable a ese árbol o a esa montaña y se mueva. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces vemos el árbol, vemos la montaña y ni siquiera le hablamos porque decimos, es demasiado grande, necesito más fe. Dios dice, ya tienes suficiente. Si he puesto un árbol o si he puesto una montaña delante de ti, es porque la fe que está en ti ya es suficiente. ¿Cuántos le han pedido paciencia a Dios? Hoy, Señor, decimos, dame más paciencia. ¿Sabe qué es lo que Dios le va a dar? La oportunidad de usar su paciencia. Eso es lo que va a hacer. Yo no recuerdo la última vez que yo había dicho, Señor, dame más paciencia. Uy, ya me llegó. Ahora soy más paciente. Ahora voy a hablar distinto. ¿Sabe qué es lo que Dios me da? La oportunidad de usar mi paciencia. Decir, ahí está. Señor, dame más amor. Va a poner gente enfrente de mí para darme la oportunidad de demostrar ese amor. ¿Sabe por qué? Porque lo que sea que Dios ha puesto dentro de nosotros, amor, paciencia, fe, todas esas cosas, es más que suficiente y más poderoso que cualquier cosa que el enemigo pueda poner delante de nosotros. Los discípulos pidieron más fe. Pero Jesús lo que les dijo es muy bien, voy a poner un árbol delante de ustedes. Usen la fe que ya tienen. Señor, pero es que es una montaña, usen la fe que ya tienen. Lo que le quiero decir a usted el día de hoy, mi querido hermano, es que lo que sea que le ha estado robando la paz, lo que sea que le ha estado robando el sueño, déjeme decirle algo, no debería de estar haciendo eso. Porque lo que Dios ha puesto en nosotros es mucho más grande que eso. Pregunto, ¿ha estado usted hablándole a esa montaña o ha estado usted hablándole a Dios diciéndole, dame más fe, Señor, porque no puedo contra eso? No sea que Dios le vaya a decir, si tuvieras, dice, un grano de mostaza, ya estarías hablándole a eso. Ya estarías hablándole, ya estarías diciéndole. Pidieron más fe y lo que Jesús les da es la oportunidad para usar su fe. Quizá esa montaña, ese gigante que usted tenga delante de usted el día de hoy, hermano, sea nuestra oportunidad para usar nuestra fe, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe se fortalezca. Porque le voy a decir algo, mi querido hermano. Hoy usted le habla a la montaña y esa montaña se va a echar al mar. La otra semana quizá vaya a haber otra montaña y quizás sea más grande. Pero si Dios ha permitido esa montaña es porque Dios sabe que dentro de usted hay algo aún más grande que esa montaña. Hay algo aún más poderoso. Hay algo aún más fuerte. Otra de las cosas que nosotros le pedimos a Dios muchas veces es valor. Señor, dame el valor para enfrentar eso. Escuche lo que dice Salmo 23, 24. Salmo 23, 24. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice. Porque tú estarás conmigo, dice, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mi querido hermano, mire, no necesitamos más valor, necesitamos recordar que su vara y su cayado y su presencia están con nosotros. Que lo que sea que estemos pasando hoy, lo vamos a atravesar, lo vamos a dejar atrás.
Hay un dicho, yo creo que se lo dije un par de domingos, hay un dicho en inglés que a mí me encanta. Dice, this too shall pass. Me encanta. Y eso significa, esto también pasará. Esto también pasará. Póngase a pensar en cuántos valles de sombra de muerte o por cuántos valles de sombra de muerte ha pasado usted en los últimos 5 años, 10 años, 2 años. Pero en medio de todos ellos, Dios no nos ha abandonado. Yo no necesito más valor para atravesar ese valle. Yo necesito recordar que Dios está conmigo, que su vara y su callado me infundan aliento, que Él mismo me va a ayudar a atravesarlo, que no me va a dejar ni en medio ni al principio. Él se va a asegurar que lo atraviese y que lo deje atrás. Todo lo que yo necesito para atravesar el valle ya lo tengo. ¿Y qué es? Su vara y su callado y su presencia. Ya lo tengo. Pero ¿cuántas veces pensamos que estamos solos, abandonados, tristes, que no tenemos lo que necesito? Es que no sé si lo voy a lograr, decimos. Bueno, déjeme decirle algo. Usted solo no lo va a lograr. Con sus fuerzas no lo va a lograr. Con su ánimo no lo va a lograr. Pero el salmista recuerda que no es por mis fuerzas. Es con tu espíritu, Señor. Amén. No estoy pidiendo más valor, Señor. Estoy recordando que en medio de este valle tú estás conmigo, tu vara y tu callado me están infundiendo aliento. Eso es todo lo que necesito. Tu presencia, hermano, la presencia de Dios es más grande que cualquier valle que el enemigo nos pueda traer a la vida. Lo es. Yo he visto a personas levantarse de las peores circunstancias, de los ataques más difíciles, de los valles más oscuros. Y los he visto levantarse y fortalecerse en el Señor porque han recordado. No es con mis fuerzas, es con tu espíritu, Señor. Y seguimos adelante. Mi querido hermano, es tiempo de recordar que lo que está dentro de nosotros, quien está dentro de nosotros, es mayor que el mundo. Es mayor que cualquier gigante, es mayor que cualquier valle. Cuando pensamos en enfrentarnos a las cosas con nuestras fuerzas, va a llegar un momento en el que vamos a quedar paralizados. Porque lo que vemos es más grande, lo que vemos es más fuerte. Pero cuando recordamos que quién está por nosotros y con nosotros, dice la palabra. Amén. Quizá ese gigante que está delante de usted el día de hoy es necesario, fíjese. Ay, hermano, no me desee el mal, no le estoy deseando el mal, le estoy deseando el bien. Porque David no fue David hasta que mató al gigante. Porque Moisés no fue Moisés hasta que se enfrentó contra el faraón. Porque nadie hubiera tomado en serio a Josué hasta que no se enfrentó contra Jericó. Y dijeron, wow, Dios está con él. ¿Quién era David antes de Goliat? Nadie. Pero David llegó con Goliat y se enfrentó con él, reconociendo que no era él, era Dios. Reconociendo que lo que David tenía era algo mayor que el tamaño de Goliat y las armas de Goliat. Dicen que Goliat era un gigante, y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Sus armas eran inmensas, eran poderosas. Y todo un ejército tuvo miedo y quedó paralizado. ¿Sabe por qué? Porque lo miraban y decían, es que ese es más grande que yo, ese es más grande que yo, ese es más grande que yo. Su espada es más grande que la mía. Pero llega David y
Y lo primero que recuerda es esto. ¿Quién es ese incircunciso? ¿Sabe qué es lo que David recuerda? David recuerda esto. Él no tiene el pacto que tengo yo. Él no tiene a Jehová de los ejércitos de su lado como lo tengo yo. Uy, mi querido hermano, esa montaña es una incircuncisa, fíjese. Ese problema económico es un incircunciso en su vida. Ese problema familiar es un incircunciso en su vida. Porque no viene de Dios, viene del enemigo. Usted tiene un pacto, mi querido hermano, con el Dios de los ejércitos. Usted tiene un pacto. El enemigo le pone una montaña enfrente y recuerde usted esto. Oh, Dios es el que creó las montañas. Tiene usted un problema financiero, hermano, recuerde que Él es el dueño del oro y de la plata. Tengo un problema familiar, no importa, Él me ha prometido que mis generaciones serán bendecidas. David no ve el tamaño del gigante, no ve el tamaño de las armas. David recuerda, este no tiene el pacto que tengo yo. Yo soy del pueblo de Israel, uy hermano. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que lo que el enemigo tenía preparado para destruirlo, Dios lo utiliza para exaltarlo. Porque después viene la fama de David. Y David descubrió algo en él ese día que no conocía que tenía. Hasta ese día, hasta ese momento, David se miraba a sí mismo como un pastor. Porque eso es lo que había sido toda su vida. Dios toma al gigante que trae el enemigo para transformar a este muchacho de pastor a guerrero, de guerrero a rey. Amén, hermano. Quizá ese gigante que usted está enfrentando hoy está ahí para cambiar su vida. Para darle fuerzas que usted ni siquiera sabía que tenía dentro de usted. Para que usted encontrara esa fe que ha estado escondida toda su vida ahí. Que usted diga, wow, ¿de dónde salió eso? Siempre ha estado ahí. Pero hacía falta este gigante para sacarlo. Uy, hermano. Oportunidades, fíjese. No huya del gigante, diga, gracias Señor, me estás dando la oportunidad. Señor, gracias. No huya. Porque quizá Dios nos está dando la oportunidad de que descubramos al guerrero que está dentro de nosotros. En 7 años de ser pastor, he aprendido a depender más de Dios que en todos los años antes de eso. Pero ¿sabe cómo aprendí eso? Batallas. Así es como aprendí. No se aprende a ser guerrero sin entrar en una batalla. No me diga que usted es más que vencedor si cada vez que ve al gigante sale huyendo. Porque para ser más que vencedor hay que primero entrar en la batalla y pelear. La promesa es esta, que si entramos en la batalla seremos más que vencedores. Esa es la promesa. Que cada vez que enfrentemos al enemigo vamos a ser más que vencedores. Pero hay que enfrentarlo, porque lo que está dentro de nosotros es mucho más grande. Porque Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para vencer lo que sea que el enemigo ponga delante de nosotros. Quizá una de las últimas cosas que tenemos nosotros, en la que tenemos que pensar es esta. Que que cuando pasamos o atravesamos estas tormentas, estas batallas, vamos a obtener una nueva y mayor revelación de quién Dios es en nuestra vida. Fíjese. Yo no descubrí que Dios era Jehová Jireh hasta que tuve necesidad.
hasta que mi fuente natural se secó, no entendí yo que la fuente espiritual es más grande y más poderosa. Elías, cuando llegó la sequía, lo primero que hizo es, Dios lo mandó a un riachuelo. Y ahí llegaban las aves. Había una provisión natural, que era el agua. El agua estaba ahí, eso era lo natural. Y había una provisión sobrenatural, obviamente las aves. Pero Elías no descubrió la provisión total, plena y poderosa de Dios hasta que no se secó lo natural. Porque entonces Dios lo manda a Sarepta y usted conoce la historia. No lo manda con una viuda, ¿verdad? Todos hubiéramos pensado, ay, el Señor nos va a sacar de problemas, ahorita nos va a mandar con la viuda más fichuda de Sarepta, ¿verdad? De plano, ya busquemos la casa más grande, porque ahí seguramente me va a enviar el Señor. Porque nosotros miramos la solución de una forma natural, cuando Dios lo que tiene es una solución sobrenatural. Escúcheme bien, hermano. La montaña no se mueve de una forma natural, se mueve de una forma sobrenatural. Dios no dijo a la montaña, toma tu pala y ve y comienza a mover la montaña. Esa es la forma natural. La forma natural de mover una montaña con una pala. Y que le vaya bien. Prepárese para muchos años de trabajo. Pero Dios tiene una forma sobrenatural. Dice, háblale y se moverá. Eso es sobrenatural. Por eso es que nos cansamos. Porque ¿cuántos de nosotros estamos con la pala en la mano queriendo mover la montaña? Con callos, con dolor de espalda. Y Dios está arriba, así miren. ¿Cuántos padres hemos escuchado a nuestros hijos decirnos cosas que, ¿verdad? Está bien cuando tienen 5 años, 8 años, pero cuando ya, no voy a decir nombres ni señalar a nadie, ¿verdad? Y llegan y nos dicen cosas y uno se queda. A todos nos ha pasado. Pues así es Dios con nosotros. Solo que Él no dice Padre Santo porque Él es el Padre Santo. ¿Verdad? Y estamos con la pala, hermano, cansados, con dolor de espalda, con callos en las manos. Y Dios dice, si solo tienes que hablar, dice. Pero es que se nos ha olvidado que tenemos eso dentro de nosotros. Y David llega y le habla a la montaña. Porque eso es lo que hizo David, le habló, fíjese, antes de tirarle la pedrada le habló. Le dijo, Dios te va a entregar hoy. Hoy te voy a cortar la cabeza. Le dijo, wow. Y Dios pone en las manos de David lo más insignificante que podía una persona tener y encontrar ese día como un arma. Una de las armas más insignificantes que pareciera en esa época era la onda. Y una piedra. ¿Sabe por qué? Una onda y una piedra. Una semilla de mostaza, vaya. Eso es todo lo que necesito. Una semilla de mostaza. No importa que vengan a mí con espadas, con jabalinas, con escudos, no importa. Dios nos ha dado a nosotros y está en nuestras manos lo que necesitamos para vencer a ese gigante. Una revelación más grande de Dios en nuestra vida. Mateo 8, ya con esto vamos a ir terminando. Mateo 8, versículos 23 al 27 y después vamos a leer Mateo 14, 22
al 30, del 22 al 33, pero solamente vamos a leer 32 y 33. Primero Mateo 8, 23. Dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Llegando a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos porque perecemos. ¿Sabe qué es esto? Esto es decir, Señor, es que la tormenta es más grande que nosotros. Me estoy hundiendo, me estoy acabando, ya no tengo fuerzas, ya no sé qué hacer, Señor. Hasta aquí llegué, ay Dios mío. Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma, una gran bonanza, dice otra versión. Escucha ahora, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Nunca habían tenido una revelación de Jesús de esa forma. ¿Quién es este? Hay una nueva revelación. Muchas veces hay revelaciones que vamos a tener de Dios, mi querido hermano, que solamente vamos a descubrir en medio del valle de sombra de muerte. En el valle de sombra de muerte voy a aprender que su vara y su callado es lo que me infunde aliento. No es la gente, no es el dinero, no es la música, no es ninguna otra cosa más que Dios el que me da aliento. Pero es en el valle de sombra de muerte que lo voy a descubrir, fíjese. Únicamente el aliento de Dios es el que nos puede sacar adelante. Y no lo voy a descubrir hasta que no paso por ese valle. Escuche lo que dice Mateo 14, 22. Bueno, la historia está del 22 al 33, pero yo les voy a leer únicamente los versículos 32 y 33. Aquí es cuando Jesús camina sobre las aguas. Escuche. En cuanto subió a la barca, o sea, después de haber caminado, después de que Pedro se hundió y lo sacó y ahora entraron a la barca, se calmó el viento. Dice, entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Uy, mi querido hermano, hizo falta una tormenta para que estos hombres recibieran la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, ¿en quién creían antes de eso? ¿Cómo miraban a Jesús antes de esa tormenta? ¿Como otro sabio? ¿Otro profeta tal vez? ¿Un gran rabino? ¿Un gran maestro? No sé, yo tal vez me imagino, déjeme usar un poco mi imaginación. Jesús conocía los corazones de las personas, lo que pensaban. Eso lo hemos visto varias veces y tal vez un día el Señor dijo, esto es todavía no me entienden. Ya sé, dijo. Una su tormenta. Ahí van a entender. Hasta que no vean eso. Y en medio de la tormenta descubren, wow, en verdad. ¿Cuántas veces en medio de una tormenta usted y yo hemos dicho, wow, en verdad que Dios es grande? Porque nos sacó adelante. Wow, en verdad que Dios es misericordioso. Porque en medio de una gran necesidad, Dios suplió lo que necesitábamos. Wow, Dios es grande. Pero hasta que no pasamos esa necesidad, no entendemos el poder de Dios. Lo mismo pasó con Marta y María. Marta y María no descubrieron que Jesús era la vida y la resurrección. Hasta que no pasaron 4 días de luto. No vaya a pensar y no vaya a decir, ay, viera que el pastor nos deseó, ¿qué mensaje del pastor nos deseó? Valle de sombra de muerte, ¿dices? No, mi querido hermano, yo le estoy deseando días de bendición, días de fortaleza, días de fe, días de prosperidad, pero le estoy diciendo que cuando vengan esos valles, cuando vengan esos gigantes, mi querido hermano, tenemos más que suficiente en nosotros para poder seguir adelante. Y que cuando atravesamos ese valle de sombra de muerte, escúcheme bien, no vamos a salir de ese valle como entramos en él. Porque entramos con miedo, temerosos, pero vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir con más fe en Dios
y más seguros de nuestro Dios que cuando entramos, fíjese. Quizá este gigante sea su oportunidad. Quizá este valle de sombra de muerte sea nuestro maestro. Muy bien, Señor, enséñame. Estoy pasando por esto. Muéstrame, Señor, qué quieres que aprenda. Más amor, más paciencia, más confianza en ti, Señor. Gracias, porque ahora me voy a aferrar aún más a ti. Poderte conocer de una nueva manera, Señor. Gracias. Como le digo, yo no sabía que Jehová era Jehová Jireh hasta que me encontré en un desierto sin agua y sin comida. Amén, hermano. Yo quiero animarlo hoy. Mire, Juan 4:4, ya lo dijimos, pero se lo voy a leer. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si usted ha estado pensando que la situación, el problema, el gigante, como usted lo quiera llamar, mi querido hermano, todas las personas tenemos ciertas formas de llamar los problemas, ciertas formas bíblicas. Hay quienes les dicen, es que el gigante, hermano, bueno, pues recuerde que al gigante lo mató David. Ay, es que la tormenta, hermano, bueno, pues recuerde que Jesús en 2 ocasiones sacó a sus discípulos de las tormentas. Ay, hermanos, es que la montaña que tengo enfrente, pues recuerde que el Señor dijo, háblale y se quitará. ¿Sabe qué es un problema? Un problema es algo que no tiene solución. Ese es un problema. Pero los gigantes, las tormentas, los valles, las montañas, no son problemas. Son oportunidades para ver la mano y la gloria de Dios en nuestras vidas. Después de que Marta le dice a Jesús, ay, señores, que ya tiene 4 días. Esa es una de mis historias favoritas. Fíjense, hay tantos mensajes, hermano, tanta enseñanza en esa historia. Pero una de mis partes favoritas es cuando ella le dice a Jesús, señores, que ya tiene 4 días. Y mire, la palabra no dice y Jesús se volteó, y la palabra dice que Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero sabe, yo me imagino que el Señor va caminando, ella viene atrás, hablándole, como buena mujer. Y le dice, Señor, pues que ya lleva 4 días. Mire, yo me imagino al Señor que se voltea y le dice, ya te dije. Así me lo imagino. Yo no me imagino que él se volteó y le dijo, ya te dije, mamadita chula. No. Yo no me lo imagino así. Yo me imagino al Señor, nieta, ya te dije. Que si crees. Y para muestra un botón, dice el Señor. Lázaro sal fuera. Si crees, verás su gloria. En medio del valle veremos su gloria. Frente a la montaña veremos su gloria. Con el gigante veremos su gloria. Amén. No importa lo que el enemigo traiga en contra nuestra, veremos su gloria. Si tan solamente creemos. ¿Qué es lo que voy a creer? Si algo se va a llevar hoy, llévese esto. Esto es lo que voy a creer. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esto es lo que voy a recordar. Mayores. Mayor que ese problema. Mayor que ese problema financiero. Mayor que ese problema físico. Mayor que ese problema familiar. Mayor que ese problema en mi negocio. Mayor que ese problema en mi trabajo. Mayor que ese problema con mi cónyuge. Con lo que sea. Mayor es Él. Y voy a creer que ha puesto en mí todo lo que necesito para no ser vencido
derrotado o destruido. Si tan solo creemos, veremos su gloria. Termino con esto. Ya había dicho eso, ¿verdad? Pero termino con esto. La palabra dice, diga el débil. Fuerte soy. ¿Sabe por qué es que nos sentimos débiles frente a algo? Porque como le digo, lo vemos en la carne. Pero cuando recuerdo lo que Dios ha puesto en mí, diga el débil, sí, yo me siento débil. Diga el débil, sí, porque el gigante se mira más grande. Diga el débil, sí, porque la montaña es inmensa. Sí, se mira así, pero recordemos, fuerte soy, no por mi carne, no por quien yo soy, sino por quien habita en mí el día de hoy. Recuérdele eso a esa montaña, a ese gigante, a ese problema. Dígale, sí, estaré débil, pero fuerte soy. Fuerte soy para seguir luchando un día más. Fuerte soy para seguir creyendo un día más. Fuerte soy que te voy a ver quitarte y tirarte al mar. Fuerte soy, fuerte soy. Y Dios nos ha prometido, hermano, que esas cosas serán así. Amén. Yo no sé si usted ha estado pasando ese tipo de batallas. Si usted ha estado con un gigante, con una montaña frente a usted, y que tal vez hemos estado peleando de la manera equivocada. Yo le digo, hoy es tiempo de cambiar nuestra estrategia y recordar, no, Señor, no son mis fuerzas, es con tu espíritu. Mis fuerzas dicen débil soy, pero tu espíritu dice fuerte soy. Y eso voy a recordar. Si usted necesita hoy, o usted ha estado con esas batallas, yo le pido que se ponga de pie ahí donde usted está, en su lugar. Y no va a sentir pena, hermano, batalla estamos pasando todos. Si yo estuviera sentado, yo me hubiera parado. Amén. Póngase de pie, ahí donde está. Y el día de hoy vamos a recordar, hermano. No le vamos a pedir más fe a Dios, porque ya nos dio toda la fe que necesitamos. No le vamos a pedir más fuerzas, porque ya nos dio las fuerzas que necesitamos. Ya no le vamos a pedir más valor, más sabiduría. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Hoy lo que le vamos a pedir al Señor es que nos ayude a recordar eso. Y que podamos realmente utilizar esa fe, por muy pequeña que sea. Amado Señor, yo te quiero dar gracias, Dios mío, esta mañana. Señor, porque sabemos, Padre, que las pruebas, las batallas, los valles son parte de nuestro caminar en este mundo, Señor. Pero te damos gracias, Dios, que en tu inmensa sabiduría y misericordia, Señor, tú has sabido darnos todo lo que necesitamos, Dios mío, para poder seguir adelante, para poder vencer a los gigantes, Padre Celestial, para poder hacer a un lado las montañas, para poder atravesar los valles. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque no nos has dejado desamparados, no nos has dejado desarmados, nos has dado todo lo que necesitamos, amado Señor, fe, amor, fuerzas y a tu Espíritu Santo, Señor, que hoy habita en nosotros. Hoy te queremos dar gracias por eso, Señor, y te queremos pedir que de ahora en adelante, mi Dios, podamos recordar, Señor, que no puede haber nada que el enemigo ponga delante de nosotros, Señor, que nos pueda destruir o que nos pueda alejar, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación, de los planes que tienes para nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, que no es por nuestras fuerzas, no es con nuestras fuerzas, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias que tu Espíritu hoy habita en nosotros. Padre, hoy venimos a darte gracias
Porque si hay un gigante frente a nosotros, caerá, Señor. Porque si hay una montaña frente a nosotros, se quitará y se hará a un lado, Señor. Porque si hay un valle de sombra de muerte, Padre Celestial, lo vamos a atravesar y lo vamos a dejar atrás, Señor. Todo gracias a tu vara y tu cayado, gracias a tu espíritu, gracias a tus fuerzas, no las nuestras, las tuyas, Señor. Y gracias que nos has dado la fe suficiente para mover cualquier montaña, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por ello. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Diga amén, hermano. Amén. Amén.